Hola, estoy aquí con el doctor Jair Ternera. Hola, Em, Me gustaría poder compartir hoy en un video conversaciones que hemos tenido por fuera de las redes sociales, eh, pero me encantaría ponerlas hoy, precisamente en un video para compartir todo el equipaje que Jair ha recopilado a lo largo de su vida y que hoy pues nos va a regalar aquí con algunas preguntitas y con alguna conversación en realidad que vamos a tener acá ante la cámara. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo compartiendo este espacio. claro que sí. Jair, tú te formaste en medicina. Bueno, ¿cómo fue tu academia a grandes rasgos? Cuéntame más acerca de eso. Pues, a ver, ¿qué te cuento? Prácticamente sí, empezó desde muy pequeño, el gusto por entender cómo funcionaba el cuerpo humano, sí, por qué nos enfermábamos realmente, cuál era la condición, cuál era como el origen de esas enfermedades, sí. Entonces, fue como una intriga desde muy pequeño, la verdad. Fue una intriga de saber qué era lo que a nosotros nos hacía funcionar de tal manera, porque uno veía mapas, atlas de sistemas, ¿cierto? Del cuerpo humano, digestivo, respiratorio, endocrino. Entonces, uno se intrigaba por eso. Pues yo, personalmente, hablándolo aquí, se intrigaba uno por saber cómo funcionaba y por qué dejaba de funcionar así. Entonces, prácticamente una cosa me llevó a la otra. De hecho, fue buen estudiante casi siempre, toda mi vida, en las partes de las materias que tienen que ver directamente con la medicina, química, biología, ciencias naturales. Entonces, fue como una fijación personal, como algo netamente innato. Bueno, me encanta lo que tú dices y yo conozco un poco de tu historia, pues obviamente por eso también tengo esa ventaja para poder hacer estas preguntas que hago a continuación, que voy a hacer a continuación. Mm. El, digamos, el tema en este momento en el mundo entero acerca de las enfermedades y la salud y la medicina, eh, y que está en boca de muchas personas y de muchos coach incluso, es el tema de la medicina preventiva. Y precisamente tú te formaste en ese tipo de medicina. Sí, Y ahora, después de mucho tiempo, ¿cierto? Después de que hemos estado aplicando y las clínicas, los hospitales o la academia, ¿cierto? Eh, las personas que conducen, digamos, todo este tema mundial o cómo se tratan las enfermedades, eh, lo han conducido desde otra perspectiva, ¿sí? Desde la perspectiva de reaccionar, ¿cierto? O curar o tratar eh, enfermedades que ya están. Entonces aparecen las enfermedades y luego entonces vamos a mirar cómo las solucionamos o cómo sanamos o cómo, incluso ni siquiera cómo sanamos, qué medicamentos les vamos a mm, formular para contrarrestar o para paliar más bien los síntomas, ¿no? Ese es el enfoque que hemos tenido hasta ahora, sobre todo en Occidente. Pero entonces, tengo entendido que tú tuviste una formación en medicina preventiva. Cuéntame entonces un poco más en qué consiste mm, este tipo de medicina. claro. Mira, lo que Eh, pasa es que es lo siguiente. La parte de la medicina preventiva o sea, la idea es diferenciarlo con la medicina convencional o con la medicina normal, es que tú no llegas a ayudar al paciente. Tú no llegas a ayudar al paciente cuando el paciente tiene dicha patología, ¿cierto? Y le dices, tómese este medicamento o por alguna razón siga estas sugerencias, ¿sí? O tiene que hacer eso al pie de la letra para poder curarse. No, porque realmente el enfoque de la medicina preventiva es tratar al paciente para que no llegue a este tipo de condiciones y por ende para que no se complique, porque siempre se nos salen de las manos, ¿no? Eh, pues está, digamos, como malograda la intención del médico en algunos aspectos, ¿cierto? Por el conocimiento que tiene, elevarse a un pedestal de creerse que lo sabe todo y todo eso, pero pues no, no es así. O sea, también a veces nos vence mucho el ego en ese sentido.
de pensar que podemos con todas las enfermedades y a veces se nos salen de las manos. Entonces, teniendo en cuenta de que se nos pueden salir de las manos, pues lo importante es tratar de que el paciente no llegue a ese punto de enfermarse. Entonces, ¿cómo se logra? Hablando con el paciente, prácticamente haciéndole ver ciertas herramientas con las que él mismo puede trabajar desde su ser personal para que no llegue a este tipo de condiciones, o sea, para que él mismo sea preventivo de su salud, para que él mismo sea su propio médico, por decirlo así, entre comillas. Más o menos así es como la intención, ¿cierto? Ujú. O sea, para que él transforme todo lo que está mal en él y de esa manera, pues empiece a curarse, principalmente psicológicamente. Las emociones radican mucho en las enfermedades también y las emociones pueden prevenirse también, dependiendo del estilo de vida que tú quieras, eh, digamos, seguir de aquí en adelante. Ujú. O sea, eso quiere decir que nosotros somos los protagonistas de nuestro propio estado, ¿verdad? Somos los protagonistas de nuestra propia armonía o desequilibrio, Claro, ¿verdad? nosotros creamos el problema, nosotros mismos somos capaces de solucionarlo, porque realmente está en nosotros. Independientemente de que yo diga, no, yo quiero ir donde ese médico porque él parece tener la solución. El médico no tiene la solución, el médico te da las herramientas para que te des cuenta de que la solución está en ti, porque al fin y al cabo, si te manda a hacer ciertas dietas específicas o tomar ciertos medicamentos, al fin y al cabo lo tienes que hacer por ti. El médico no te da, te da las herramientas prácticamente, pero también está, obviamente, hay que resaltar la parte de la voluntad. Tú tienes que querer curarte, tú tienes que tener, digamos, como el compromiso y la voluntad de querer hacerlo. Si tú no lo haces, pues nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, se parte desde ese punto se empieza la prevención. Muchos médicos no decimos esta parte porque, pues, al parecer no parece ser mayor la importancia, pero la verdad es que sí es muy indispensable. No es rentable. Exactamente, no tiene precio, o sea, es conocer de dónde es que radica realmente el mal y todas estas condiciones de enfermedades y todo eso. Muchas inclusive suelen ser psicológicas, por eso es que dicen, usted está somatizando, que ese dolor en la rodilla, que ese dolor en el codo, que dolor en el hombro, es porque evidentemente le está pasando algo que lo está perturbando y así es como se está reflejando en su ser, así es como se está reflejando en su cuerpo. Ujú, Pero exacto. realmente es algo mental. O sea, en ese orden de ideas decimos que el origen, en realidad, entonces, el origen más profundo de las enfermedades o desequilibrios más bien, serían por causa emocional, ¿verdad? Sí, claro, claro, perfectamente así es. Pero yo quería preguntarte acerca de esto y es precisamente, ¿qué crees tú que es lo que más está enfermando o lo que está enfermando en realidad a los seres humanos? ¿Qué es para ti lo que nos está permitiendo enfermar o qué es lo que nos está haciendo enfermar? Yo diría dos cosas. Hay factores físicos, pero también hay factores, digamos, psicológicos, ¿sí? Que tú lo puedes ver desde un punto de vista espiritual o religioso. Es lo mismo, es la parte mental. Y yo pienso que uno principalmente se enferma es porque desconoce. Es porque desconoce y porque tiende a sugestionarse con lo que escucha de la parte externa, ¿sí? Por los factores externos que llegan de alguna manera llegan e intervienen con nosotros. Así no lo queramos aceptar, afectan la parte psicológica. Un ejemplo, yo veo un noticiero y en el noticiero hay una doctora hablando de cierto tipo de enfermedad y dice, la sintomatología es la siguiente, pero es bien conocido que hay enfermedades que se parecen mucho. Si tú tienes ese tipo de enfermedad que es muy similar a la que está hablando la doctora y la sintomatología es muy similar, tú vas a creer que tienes esa enfermedad. Y resulta que la enfermedad es algo serio, es algo, sí, que es de cuidado. Ese es el primer punto para enfermarme, porque ya me sugestiono yo con lo que estoy viendo y yo me lo creo. ¿Por qué me lo creo? Porque lo está diciendo una doctora, ¿sí? Entonces yo pienso que es bueno hablar de esto porque es en base al conocimiento de las enfermedades, pero también hay que decirlo con cierto tacto, ¿cierto? Con cierta delicadeza, con cierto, digamos,
hay una manera de decirlo para que no suene tan abrupto en el paciente, para que éste no tienda a generar miedo, a generar angustia, a generar terror, porque eso es lo primero que lo mata a uno, lo primero que lo mata a uno, independientemente de que estemos hablando de enfermedades, independientemente de que estemos hablando de comidas también. Cuando tú ves la noticia de una comida que de pronto está desacreditada por tal razón, ¿cierto? Es importante entenderlo, el equilibrio, entender de que la comida en sí no es la que te hace daño, sino el descontrol en esa comida, o en esa comida, perdón, o en el desequilibrio en esa comida. Claro, porque comer mucho es malo. Todos los excesos son malos, pero también lo son las insuficiencias. Y cuando tú ves una noticia de un alimento que te pueda inferir o te pueda afectar de alguna manera, tú dejas de comerlo. Pero al dejar de comerlo, entonces el nivel también disminuye y ya no estás haciendo el equilibrio. Estás haciendo todo lo contrario. Entonces, ya no es por aumento, sino es por déficit. Y eso también, obviamente, desemboca en una descompensación del paciente. Bueno, o sea que diríamos que entonces en realidad prácticamente está en la punta de la pirámide el estrés, Sí, porque esto que estás diciendo de, por ejemplo, de la información que vemos a través de las redes o a través de, no sé, televisiones, etcétera, etcétera, y la persona que está viendo, pues en realidad lo que está es causándose a sí mismo un estado de estrés claro. que Independientemente de que no sea, lo que pasa es que el estrés conlleva muchas cosas. Si yo soy un señor de 83 años y yo he pasado por unos episodios de mi vida que igualmente no tienen nada que ver con la doctora y la doctora no lo sabe, pero por no saberlo es que hay que tener cuidado al cómo dar la información, al cómo transmitir la información. Yo soy un señor de 83 años, vivo solo. Em, digamos, soy pensionado, o sea, me puedo mantener y todo eso, pero estoy solo y tengo 83 años. Necesito de alguien más porque ya mis capacidades no son las mismas que cuando estaba joven. Pero entonces no cuento con mi familia porque mi familia tiende a aislarme, tiende a rechazarme, no me quieren ver. Sí, por alguna razón me siento abandonado y yo veo una noticia de esta clase y tiene ese tipo de sintomatología y resulta que yo he estado enfermo toda mi vida, pero por el mismo rechazo yo no he querido ir donde el médico porque yo me siento abandonado. Yo ya no quiero contar con nadie, yo no quiero ir al médico, yo no quiero comer, yo lo único que quiero es, y sale de una vez la palabrita esa, ¿cierto? El paciente o la persona piensa totalmente en desvivirse, ujú, ya no tiene un sentido, ya no hay un propósito, ya no hay una emoción ujú. o si hay emociones, son todas totalmente bajas, de vibraciones totalmente bajas, que no le convienen, que son inconvenientes para él. Y viene la noticia, y la noticia es el desencadenante, que Ah, digo, el detonante. claro, el detonante, porque digo, ay no, esa sintomatología, ay no, yo tengo todo eso. Así no lo tenga, boom, ese es el choque para que él diga, yo me voy a morir. O para que lo piense, y como lo piensa, y aparte de todos los antecedentes que no son para nada convenientes, pues la persona se ve derrotada, se ve totalmente abandonada y no lucha. Y de cierta manera, pues lo que tú me preguntabas, se ve estresada por esa forma también. Pero el estrés conlleva muchas cosas. Puede ser abandono, puede ser rechazo, puede ser bullying, puede ser que sí, que no te quieran o que no te aceptaron en el trabajo o que por alguna razón las cosas no te salieron como tú esperabas que te salieran. Entonces, eso es lo primero que hay que controlar. Entender de que todo lo que pasa en la vida son experiencias. Independientemente que tú las veas desde un punto de vista negativo para ti, también pues debes sacarle como el lado positivo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Ujú. Entonces, teniendo en cuenta eso y lidiando con ese estrés, o digamos, con esa emoción, Depresión y ansiedad, porque esto que contaste, también allá hay matices de depresión y ansiedad. claro, Ujú, totalmente. Yo digo emoción en general para clasificarlas todas, depresión, ansiedad, angustia, tristeza, abandono, todo se centra en una sola cosa. Y el estrés es la presión que tú sientes por no ver una alternativa, por pensar de que ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya no puedo hacer nada. Ahí es donde entra la medicina preventiva, donde sí. entra la parte psicológica, que es también parte de la medicina, porque si tú tienes un sistema nervioso alterado, prácticamente todo lo demás sigue alterado también porque el cerebro es el que manda la función a todos los organismos y a todos los sistemas y a todos los órganos con los que funciona el cuerpo humano. Ujú.
Bueno, aquí podríamos estar hablando horas de este tema, pero pues obviamente vamos a hacer varias entregas o varios videitos acerca de este tema que da para muchísimos, muchísimos videos. Claro. Eh, pero digamos que vamos a cerrar con esta pregunta y obviamente lo que quieras aportar con relación a eso y es, ¿qué crees tú que se puede rescatar de la medicina que se ha practicado hasta el momento? ¿Qué crees tú que se rescata de ese modelo o de ese enfoque de medicina convencional que se ha practicado, que se practicó en la era pasada, en la era de Piscis, pues, o digamos en la era de nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Qué crees que se rescata o que hoy en día se puede rescatar para lograr, digamos, ese equilibrio o ese desenlace mucho Claro. más cercano al enfoque de la medicina preventiva? ¿Qué crees tú? ¿Qué cosas se podrían rescatar? Mm, yo pienso lo siguiente, y creo que de ahí va tu pregunta, es que no hay que mencionar de que pues que hay cosas, ventajas de la medicina preventiva, también pueden haber ventajas también de la medicina convencional. Sí, exacto. O sea, como mi pregunta va dirigida más a, o sea, ¿qué prácticas? O sea, ¿qué prácticas se pueden rescatar de la medicina convencional? O sea, de las cosas como se han hecho hasta el momento, ¿qué crees tú que se puede rescatar? No, yo pienso que igualmente sirve la tecnología, ¿cierto? Las prácticas que son, digamos, los servicios de urgencia, porque ya cuando la enfermedad llega a un momento, ya independientemente de que exista la medicina alternativa o la medicina natural y la psicología, pues hay que actuar inmediatamente. Y gracias a esos recursos, a esas tecnologías y a esos equipos médicos, pues obviamente se pueden salvar vidas también. Entonces, pienso que la medicina de urgencias también es una buena opción. Igualmente, si se da el punto de que ya no hay nada más que hacer, si es la única opción, pero igualmente pienso que teniendo en cuenta la parte de la prevención, pues se puede evitar llegar a ese punto, porque a veces cuando se llega a ese punto hay solución, a veces puede ser muy tarde. Entonces, como dice el dicho, o sea, mejor prevenir que lamentar, la prevención ante todo. Bueno, muy interesante. Como decía, esto da para un montón de, de videos y un montón de horas, pero bueno, vamos sin duda a seguir cortando tela con este tema. Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias, Jair. Espero poder contar contigo para nuevos videos, compartir este espacio. Ay, gracias a todos los espectadores, a los que nos están viendo y todo eso, muchas gracias. Si cualquier cosita, pues alguna pregunta, alguna inquietud, sí, ¿no? Con mucho gusto. Cuéntanos, por favor, en dónde te podemos encontrar. Por favor, di el teléfono, menciona el teléfono y menciona, por favor, las redes sociales, cómo la gente te puede seguir, en dónde te encuentra en las redes y el teléfono. Claro, el teléfono es 300-873 0691. Igualmente va a aparecer aquí en la caja de comentarios, en sugerencias, y entre las redes sociales está Pharma Samadhi, así aparezco en Instagram. Pero con Y P, ¿no? ¿Es con P? sí, Pharma Samadhi es con P, Pharma, como Pharma del inglés, exactamente. Y Samadhi, S-A, termina en Y, Samadhi, sin H intermedia, nada, con Y al final. Ujú. En esas redes sociales me pueden escribir, me pueden comentar pues cuál es la situación y podemos llegar a un acuerdo de cuadrar una cita y, em, em, digamos, tener el momento para charlar, para saber de qué se trata. Piensen que todo tiene solución, o sea, todo tiene solución, ¿sí? Pero hay que darse la oportunidad de hablar también y de buscar alternativas. Cuando tú no encuentras por ese lado, pues obviamente hay que direccionarse en otra posición. Bueno, antes de irnos, tengo entendido que tú tienes un método para diagnosticar, un método Claro. muy particular para diagnosticar. Entonces, si alguien te llama, por ejemplo, está apuntando tu teléfono en redes y te contacta, ¿cómo tú lo puedes acompañar? ¿De qué manera? Claro, la idea es que yo hablo con la persona, ¿cierto? Yo hablo con el paciente y digamos como para no alargar el asunto por teléfono, yo preferiblemente pienso que es mucho mejor presencial.
¿Qué le pediría como requisito? Como requisito opcional, no obligatorio, traer, digamos, exámenes de laboratorio que se haya hecho recientemente o que se haya hecho anteriormente, ¿cierto? Porque todos esos son registros médicos, todos esos son, hacen parte del historial clínico de la persona y es importante revisar cómo estuvo para saber cómo actuar ahorita en la parte de la hora, ¿cierto? Del presente. Lo otro es si tiene medicamentos convencionales o si tiene medicamentos naturales, también si cree en la parte de la medicina natural, también puede traerlos. O los medicamentos convencionales para saber si de pronto hay alternativas que reemplacen estos medicamentos convencionales que por alguna u otra razón ya no me está sirviendo, ya caducaron, me están haciendo daño al estómago, lo que sea. ¿Sí? Se pueden reemplazar. Llevar eso. En la consulta yo le haría un examen que trabaja con energía electromagnética. Sí, no pido sangre, no pido orina, no pido nada. Únicamente es un escáner que permite evaluar cada uno de los sistemas del cuerpo humano, cada uno de los órganos y mirar dónde están las alteraciones que hubo en el pasado, que hay en el presente y que posiblemente pueda haber en un futuro si se llega a complicar. Entonces, la idea es hacer ese examen y el examen cuenta con una terapia inicial de tratamiento a través de metaterapia, que son prácticamente medios totalmente naturales, 100% naturales también. En caso de que necesite un poco más, en caso de que la alteración sea un poco mayor, entonces también se recomendarán medicina natural para cada uno de los sistemas que en este momento arrojen los resultados positivos. Positivos es enfermedad en medicina, porque uno dice positivo y dice, ah, positivo es bueno. No, en este caso, negativo es bueno. Negativo es que no le salió nada, positivo es que hay algo que hace falta sanar. Ajá, o sea que es un diagnóstico a través del electromagnetismo en realidad, que es cómo Sí, funciona el cuerpo humano, nuestro cuerpo, pues prácticamente, sí. nuestra multidimensión, ¿sí? Porque Prácticamente. somos energía, ¿verdad? Entonces, este diagnóstico es a través todo del el electromagnetismo, va dando cuenta o va entregando Claro. un panorama de cómo estamos, ¿no? A través de la energía, porque prácticamente nosotros somos eso y nosotros manejamos y controlamos esa energía. Puede ser alta o puede ser baja dependiendo de nuestro estado de ánimo. Pero ¿de qué depende nuestro estado de ánimo? De las condiciones, tanto externas como internas que tengamos. Problemas, angustias, incertidumbres, inseguridades, cómo me tratan en la casa, cómo me está yendo en el trabajo. Todo eso se puede controlar. La idea de decir esto es igualmente, y yendo a la parte preventiva, es si tú ya tienes el conocimiento de esto, ya puedes saber cómo actuar. Si tú no conoces por qué te está pasando lo que te está pasando, entonces ahí es donde te empiezas a ahogar, ahí es donde empiezas a perder la esperanza y ahí es donde te empiezas a derrotar. Hay que luchar por nosotros, hay que luchar por este cuerpo que prácticamente es el que nos sirve para movilizarnos, es el motor prácticamente de todo, pero debemos empezar por nosotros mismos. Esto es un llamado a la conciencia prácticamente, esto es un llamado a reflexionar, a ser más consciente de cómo funciona el cuerpo humano, cómo podemos hacer para estar, no digo siempre bien, porque siempre hay, digamos, indicios que nos pueden llevar a otras enfermedades, pero es una estrategia de saber cómo lidiar con ellos, Ujú, digamos, desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista diferente ujú. para no tener que someternos siempre a lo mismo, para no tener que someternos a la frustración de que si lo mismo que estoy haciendo no me sale, entonces ya se perdió la esperanza. Abandono. Sí, exacto, me doy por derrotado, me doy por... Entonces, hay alternativas. Y si quiere conocer más, ya sabe, número telefónico 300-873-0691, redes sociales Farmasamadi, ahí me pueden escribir y podemos cuadrar una cita. Exactamente, muy interesante esto todo eso que estás diciendo. Sin el cuerpo físico no podemos vivir la experiencia humana, así que hay que Claro, cuidarlo, claro, sí, así como no ponerlo por encima. El cuerpo físico es lo único, no, todas las dimensiones están, pero sin duda, sin claro. cuerpo, pues no estamos aquí viviendo la experiencia, Sí, así que claro. pues bueno. No, y lo primero es cuidar la mente. Cuidamos la mente, cuidamos el cuerpo también. Porque, repito, al no conocer esto, podemos tener un tipo de reacción y puede que no sea la más conveniente para nuestro cuerpo también. Me deprimo, me dejó mi novia, me voy a morir, no voy a comer. Y prácticamente tú estás desembocando en que te pase algo más. Si no comes, bajan las defensas. Si bajan las defensas, vienen las enfermedades. Si vienen las enfermedades, pues obviamente una cosa lleva a la otra, te complicas.
Entonces, lo primero es mantenerse contento. Yo los invito a sonreír todos los días, a pesar de tener una enfermedad o una patología o lo que ustedes puedan tener como condición o como alteración, seguir adelante, seguir sonriendo, pensar de que se puede cambiar la cosa, pensar de que se puede transformar todo, de que hay una esperanza. No pierdan la esperanza debe ser lo último que se pueda perder. Y eso es bien bonito, eso es bonito porque ayuda a la parte psicológica, ayuda a la parte fisiológica también, por ende, ¿cierto? Sí. Y pues podemos vivir mejor. Y esto no es solamente para nosotros. Este mensaje se puede correr de voz a voz para personas que de pronto necesiten este tipo de ayuda, sientan de que sí se puede, de que no todo está perdido, Ujú. prácticamente. Qué belleza. Muchísimas gracias, Vale, Jair. bueno, Entonces, en una próxima nos veremos. Muchas gracias. gracias.